Vamos a hablar de casas. Tengo muchos vídeos que hacer en materia de inversión inmobiliaria y no he hecho hasta el momento muchos vídeos en materia de inversión inmobiliaria porque no creo que sea una inversión necesaria para el pequeño o el mediano inversor o el inversor en general que aún no tiene independencia financiera y por lo tanto aún no tiene que preocuparse tanto con diversificar sus activos, su portfolio, su patrimonio con inversiones que considero menos rentables, pero útiles para diversificar. Voy a hablar de una pequeña introducción a mi visión del mercado financiero y en un futuro ya haré muchos vídeos que tengo pendientes al respecto. En general, mi visión del mercado inmobiliario es la siguiente. Los bienes raíces, principalmente vivienda residencial, son un activo secundario para diversificar cuya rentabilidad promedio es menor a la de las empresas, ¿vale? Y habrá gente que me diga de todo por esta opinión, que si el bien raíz es muy rentable, que si el bien raíz no se puede comparar a las empresas y todo eso. Y es cierto que pueden tener razón desde su propia perspectiva, pero asumiendo que los bienes raíces revalorizan su valor como propiedad aproximadamente un 2% anual promedio, con una correlación con la inflación real, aunque sabéis que yo suelo poner la inflación a un 3%, lo hago de forma conservadora. La inflación real ronda alrededor del 2%, que es lo que se suele revalorizar aproximadamente la vivienda, ¿vale? Habrá gente que te diga, no, pero es que la vivienda se puede revalorizar más de un 2% anual. Sí, por supuesto que se puede revalorizar más. Y se puede devaluar, por supuesto. Vamos a asumir que la revalorización promedio es un 2%, que es lo que es realmente, ¿vale? Al menos según mi criterio y según pues, lo que he estado mirando y según la opinión general al respecto, ¿vale? Otra cosa es que haya gente que te diga, no, pero es que se puede conseguir de forma consistente una mayor revalorización anual si eliges bien el terreno. Mi opinión es exacta la misma que cuando intentas elegir acciones. No puedes predecir que vas a elegir una vivienda correcta en un sitio que se va a revalorizar bien, porque me da igual que sea una zona turística, me da igual que sea una zona de playa, me da igual que sea una zona rica, me da igual que sea una zona trabajadora decente, me da igual que sea una ciudad de bien. Creo que nadie realmente puede predecir cómo va a evolucionar una determinada ciudad, una determinada región, un determinado país o una determinada zona particular de la ciudad, ¿vale? Incluso una zona universitaria, ¿vale? Y creo que esto cualquiera con dos dedos de frente, ¿vale? Tiene que asumir que siempre hay un margen de error, tanto en elegir empresas concretas, tanto en elegir viviendas concretas, ¿vale? Que no digo yo que no se pueda invertir de forma activa en vivienda intentando elegir ciertas propiedades estratégicas, pero en mi opinión, y ojalá me equivoque, no es la mejor forma, ¿vale?, de tener un portfolio. Creo que es un buen complemento a un portfolio para diversificar, pero creo que si representa la totalidad o la mayoría de tu portfolio, estás cometiendo un error muy grave de poner tus huevos en demasiadas pocas cestas, ¿vale? Por eso, cuando he hablado de invertir en inmuebles con un pequeño o moderado patrimonio, es decir, una persona que no tiene más de 300.000 euros o 200.000 o 400.000 según el nivel de volumen de gastos de la persona invertidos, ¿vale? Una persona que no tiene dicho patrimonio, creo que no debería necesariamente, si su objetivo es tener independencia financiera de forma pasiva, invertir sí o sí en viviendas completas, ¿vale? Por eso he hablado del crowdfunding inmobiliario, siempre he dicho que es opcional, siempre he dicho que es arriesgado, pero que es una buena forma para que un pequeño o mediano inversor diversifique su patrimonio, ¿vale? ¿Cuándo creo que sí es buena idea invertir en viviendas? Uno, si sabes que vas a vivir siempre en esa vivienda y puedes pagar la hipoteca con un tipo de interés fijo bajo, ¿vale? Véase un máximo 2% anual de interés a la hipoteca y pagarla de forma más o menos rápida. Más o menos rápida quiero decir sí o sí antes de 30 años, idealmente antes de 20 años,
preferiblemente antes de 10 años. Hombre, pero Jota, es que de verdad que la gente no tiene esos capitales para ponerse las hipotecas a esas fechas. Claro, y por eso soy de la opinión de que no es tan interesante. Al fin y al cabo, ya tengo yo por ahí comentarios de la diferencia entre la rentabilidad de alquilar e invertir a pagar una hipoteca, ¿vale? Y realmente no es oro todo lo que reluce con el tema de la hipoteca, ¿vale? Hay muchos países que tienen cultura de no comprar una casa. España es un país en el cual te miran como si fueras un pordiosero si no tienes una casa, aunque tengas 1 millón de euros. Porque en España a la gente le gusta mucho tener su propia vivienda, lo cual significa que la rentabilidad del alquiler no es tan atractiva como en otros países, aunque sigue siendo, por supuesto, decente, ¿vale? Y que por lo tanto, comprar para alquilar no es tan atractivo como en otros sitios, aunque sigue siendo una posibilidad, lógicamente, ¿vale? Pero es que las cosas hay que llamarlas por su nombre, ¿vale? Segunda opción, en la que creo que es una buena opción comprar una vivienda, si tienes mucha pasta, las cosas como son. Si tienes mucha pasta, ¿vale? Y tienes independencia financiera a través de fondos indexados o a través de un buen portfolio de blue chips o de lo que tú quieras, ¿vale? Ya no me quiero meter en cómo lo haga cada uno, aunque yo sigo diciendo que los fondos indexados para una persona es un portfolio necesario, ¿vale? Y tienes voy a decirlo españolizado para que la gente lo pueda mirar bien, Bogleheads, ¿vale? Eh, el libro este de Unshakeable, ¿vale? Unshakeable Bogleheads, que te hablan precisamente de portfolios con gente que personalmente considero que tienen un buen criterio y efectivamente esto es un poco lo que hay, ¿vale? Pero luego más en el futuro, si quieres, ya puedes diversificar con blue chips o lo que tú quieras, ¿vale? O empresas que tengan más de 100 años y que vayan a sobrevivir 100 años más y todo lo que tú quieras, como forma de diversificar, porque insisto que no es una representación estadística del mercado, que son empresas más o menos seguras, pero que la rentabilidad promedio seguramente sea menor a la media del mercado y yada, por mucho que sean empresas aristocráticas y todo lo que tú quieras. No es el tema de este vídeo, me he ido por las ramas. Igual que puedes invertir en oro, en blue chips, en crowdlending, en cultivos, en animales, en materias primas, ya sean minerales o fuentes de combustible, bueno, fuentes de energía, etcétera, etcétera, ¿vale? Puedes invertir en viviendas y creo que es interesante si eres una persona que tiene independencia financiera ya y que lo que está haciendo es perder rentabilidad a cambio de tener lo que llamamos un all-weather portfolio, ¿vale? Un portfolio que pueda sobrevivir en cualquier, o más que sobrevivir, pueda autorregularse en cualquier entorno, ¿vale? Porque tiene de todo a costa de tener buena rentabilidad. Y eso creo que no es interesante cuando estás en fase de acumulación, cuando estás consiguiendo independencia financiera, pero creo que puede ser interesante si prefieres una menor volatilidad en relación a los distintos climas que vive la inversión, ¿vale? Las distintas épocas que puede vivir la inversión o los distintos tipos de mercados en los que puede encontrar una inversión o el mercado en general a lo largo del tiempo, a costa de tener una menor rentabilidad a largo plazo, ¿vale? En general a corto y a medio plazo. Una menor rentabilidad. Creo que entonces es interesante y creo que entonces sí que es interesante tener vivienda, ¿vale? Porque creo que es interesante tener de todo. Pero yo soy de la opinión de que una vivienda neto te va a rendir menos de un 7-8% anual en promedio. Y eso es lo realmente importante, ¿vale? Además de una vivienda, ya he hablado de que no es un activo que se diversifique fácil porque o lo haces por crowdfunding o necesitas tener mucha pasta y muchas viviendas, ¿vale? Ya hablaremos en otro vídeo de invertir en vivienda, ¿vale? Y de cómo hay que invertir en vivienda y cómo no hay que invertir en vivienda según mi criterio personal, sea correcto o no. Pero en este vídeo quiero aclarar mi opinión general sobre invertir en vivienda para aquella gente que se lo plantea, ¿vale? O para aquella gente que me dice, ¿debería o no debería invertir en vivienda? Pues depende. Si sabes que vas a vivir en la misma ciudad toda la vida, ¿vale? O por lo menos más de 10 años, aunque depende también de cuánto vayas a estar pagando tu hipoteca, puede ser interesante, ¿vale? Comprar una vivienda para vivir tú. Para alquilarla, generalmente no lo recomiendo, salvo que quieras diversificar teniendo ya mucho dinero, véase más de 200 a 400.000 euros si vives en España, ¿vale? O lo equivalente en dólares o libras según donde vivas, ¿vale? Esa es mi visión general
puedes dejarme tu opinión en los comentarios. Entiendo que la opinión son como los culos, cada una tiene una. Yo intento mirarlo desde un punto de vista meramente estadístico y desde la rentabilidad. Y sí que es cierto que no es justo comparar la rentabilidad como tal, porque la vivienda tiene una cosa, y es que el valor del alquiler, por así decirlo, suele bajar la mitad en relación al valor de la vivienda. Es decir, ponte que tenemos una crisis económica en algún momento y el valor de la vivienda baja un 40%. El valor del alquiler típicamente bajaría un 20%. Al menos en España es lo que ha estado haciendo. Y es una rentabilidad por alquiler sostenida en el tiempo. ¿Vale? Es decir, el alquiler, si lo gestionas bien y lo alquilas a precio del mercado y lo alquilas con sabiduría, ¿vale? Es un dividendo, por así decirlo, sobre el cual estás pagando impuestos todo el rato, es cierto, pero que es estable. Entonces, no es realmente justo compararlo con un fondo indexado, porque una vivienda no es un activo líquido, mientras que un fondo indexado sí lo es, pero es un activo con un dividendo más estable y menos volátil, mientras que un fondo indexado no lo tiene con tan poca volatilidad y tan mitigado en relación a su valor total como activo, ¿vale? Pero es cierto que la vivienda es menos pasiva que un fondo indexado por naturaleza, aunque la tengas automatizada por una agencia, lo cual generalmente no recomiendo, pero hay gente que lo hace y me parece bien, me parece aceptable, me parece correcto, simplemente no es algo que yo recomiende hacer, ¿vale? Porque las cosas las vas a hacer mejor tú, le vas a sacar mejor rentabilidad, vas a elegir mejor a los inquilinos si tienes un poco de cabeza y realmente no te va a consumir tanto tiempo, pero eso es otro tema, ¿vale? Entonces realmente no es justo, ¿vale? Vas a estar pagando impuestos todo el rato, mientras que en un fondo indexado no, pero tienes un dividendo más estable. Entonces, creo que esto es una razón más para meter a la vivienda en el saco de teniendo ya independencia financiera, puedo diversificar con vivienda, ¿vale? Porque además tiene sentido que en fase de acumulación te interese no pagar impuestos, mientras que en fase de dividendo, en fase ya de estar viviendo de tus activos, si lo llegas a hacer, aunque yo sigo diciendo que no hay nada de malo en seguir trabajando una vez tienes independencia financiera, ¿vale? Entonces ya tiene sentido diversificar más con vivienda y utilizar parte de esa rentabilidad, ¿vale? En combinación con los otros activos que tienes, para vivir de esas rentas. Y en ese momento sí que tiene sentido pagar impuestos por el alquiler de una vivienda, ¿vale? Esa es básicamente mi visión. Luego podemos entrar en muchas más cosas, como el tema de comprar, reformar y vender, que es una forma más de trabajo, como puede ser el trading, ¿vale? Y que generalmente no recomiendo, salvo que ese sea tu trabajo a tiempo completo, como puede ser el trading, ¿vale? Aunque no recomiendo ninguna de las dos formas de trabajo, por el riesgo-beneficio que tienen y que te estás jugando todo el rato tu patrimonio. Creo que es una forma de trabajo aceptable para aquellos que se apasionen con ellos y que les importe más dedicarse a su pasión que gestionar su independencia financiera de forma pasiva. ¿Vale? Allá cada uno. Me parece respetable la opinión de cada uno. Y bueno, también tenemos el tema de comprar terrenos y cosas así, pero creo que eso es también una forma terciaria de diversificar, ¿vale? Cuando ya tienes independencia financiera a costa de rentabilidad, etcétera, etcétera, al menos estadísticamente hablando, en promedio y en base al retorno histórico, que tampoco suele ser tan alto en el tema de los terrenos, pero es cierto que por diversificar, una vez tienes independencia financiera, sí que es interesante tener de todo. Es interesante tener fondos indexados, viviendas, préstamos, materias primas, fuentes de combustible, cultivos, terrenos, etcétera, 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 ¿vale? Pero cuando ya tienes independencia financiera en fase de acumulación, creo que esto no es interesante. Creo que puede ser interesante tener algo de crowdfunding inmobiliario, ¿vale? Por el mero hecho de que se autorregula relativamente con las empresas, pero sigo diciendo que es secundario y arriesgado, y lo he dicho siempre y lo seguiré diciendo, ¿vale? Entonces esa es mi opinión al respecto. Hablaré más adelante, no os preocupéis, no puedo prometeros cuándo, porque no creo que sea tan interesante por el momento en mi canal sobre cómo invertir en vivienda para aquellos que quieran hacerlo, pero seguramente tarde en hacer este tipo de vídeos porque es algo ya avanzado para gente que tiene independencia financiera y que lo que quiere es diversificar su portfolio, que pues por mera distribución estadística son una minoría en mi canal, pero sé que alguno, ¿vale? Hay. Me consta de por lo menos 2 o 3 personas que me habéis mandado emails, que hemos estado hablando en privado,
que tenéis independencia financiera, que tenéis un portfolio con fondos indexados, pero estáis buscando diversificar más vuestros activos, ¿vale? Si es tu caso y aún no te he enviado estos vídeos, si te interesa saber más del tema y no he hablado ya contigo en privado, puedes mandarme un email, ¿vale? Como siempre, mi opinión no constituye aviso financiero legal y no me responsabilizo de nada, pero podemos hablar del tema. Eso es todo por este vídeo, nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta luego. Chao. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo, así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido. Suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema. Un saludo.